Los gigantes tecnológicos, alguna vez considerados como los motores del crecimiento económico y de la expansión del mundo digital, suman cada vez más cuestionamientos. La influencia de estas empresas está presente en los mercados, en los procesos políticos y sociales y, por supuesto, en cada uno de los usuarios que vierten su información y forman parte de la red globalizada. En los últimos días, nuevos anuncios de investigaciones y denuncias sacudieron a Google, Facebook y Apple, entre otros. ¿De qué los acusan? ¿Cómo se defienden los gigantes tecnológicos? ¿Qué podemos esperar de estos procesos y cómo nos afectan a nosotros como usuarios? Bueno, de eso vamos a conversar en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación con Gustavo Galino. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Romy. Buen día para todos. ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Gustavo, comencemos, si te parece, repasando una de las últimas novedades que tiene que ver con una investigación que están llevando a cabo varios fiscales, ¿no?, de Estados Unidos y que apuntan a las prácticas monopólicas de Google. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata concretamente? Sí, no solamente de Google, pero sí en una primera instancia con un foco puesto en esta empresa en particular. Es interesante y es un hecho que está siendo considerado sin precedentes porque tiene que ver con casi todos los estados de Estados Unidos, salvo California y Alabama. California, bueno, señalado además por ser la sede donde está albergado Alphabet, que es la empresa que nuclea todos los negocios de Google y la cual vamos ahora a conversar un poco. Pero bueno, es llamativo que haya un consenso general de fiscales a nivel federal en Estados Unidos de juntos llevar a cabo esta investigación gigantesca, tan gigante como la empresa va a hacer la investigación o está haciendo la investigación. Y obviamente en 2019 empezar a hablar de algo que no tiene nada de nuevo y que no tiene nada de novedoso, que es qué pasa con Google como un gran gestor de todo lo que sucede, o de todo no, de buena parte de lo que sucede en el mundo de Internet, de lo digital, de lo que nosotros estamos hoy viviendo conectados. Sí, uno tiene la sensación de que estas gigantes tecnológicas eran como intocables hasta hace un tiempo por parte de la justicia, ¿no? Y ahora, bueno, por lo menos, no sé si tendrán gran repercusión o si les incidirá o no, pero por lo menos alguien le está ahí, ¿no? Los está apuntando o está empezando a investigar. Sí, como que lo que se ve es una escala. O sea, escaló el tema. Siempre, desde los comienzos, ya años atrás, décadas atrás, hubo presencia de determinados organismos de fiscalización, de seguimiento, comisiones particulares de obviamente los temas de monopolio, de situación de lo que es la posición dominante, todo esto que se habla, pero nunca había llegado a escalar a un nivel político más importante. Es tarde quizás, si lo vemos desde el punto de vista, no queriendo ser pesimista, pero quizás parece ser un poco tarde por todo lo que sucedió antes. Y esa cosa de intocable es verdad. Más allá de esto que yo decía, parece que han hecho y deshecho durante mucho tiempo. Sí, por ahora nada les había hecho mella, digamos. Ahora por lo menos tienen que rendir cuentas ante la justicia. Sí, y con un modelo económico. Acá vamos a comentar un poco porque, bueno, hablamos de la acusación, hablamos de que hablan de las prácticas monopólicas y que Google está en el centro, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es dónde está lo concreto? Lo concreto es, ¿y dónde estalla todo esto? Bueno, hay una empresa que está trabajando desde hace años, desarrollando un navegador como es Google Chrome, como Internet Explorer, como Mozilla, estos que ustedes pueden conocer. Este navegador se llama Brave. Es una iniciativa, obviamente, de particulares que fueron creciendo, de programadores y desarrolladores, y ellos hicieron un estudio, una investigación que mostraba prácticas del uso de la información de los usuarios de Google que están, obviamente, penadas por ley por ser, entre otras cosas, digamos, monopólicas, y la ley antimonopólica las podría, esto todo en condicional, las podría imputar. ¿Cuál es esa práctica? Para ser concreto y para que se quede en la idea, básicamente es tomar información de los usuarios de forma ilegal o sin una aceptación explícita del usuario. Esto es, yo tengo información tuya, o de cualquiera de nosotros dos, Romina, alojada en mis servidores porque vos interactúas y generás determinado contenido y generás determinadas cosas dentro de mis servidores.
esa información no está autorizada para ser utilizada fuera de ese entorno, pero secretamente, a través de unas páginas web que son de alguna manera ocultas para el usuario y que forman parte de una capa que no es visible, por decirlo de alguna manera, una cosa así media turbia, por decirlo de otra manera, bueno, viajan y son depositadas o son compartidas, por decirlo de alguna manera, con otras empresas. En este caso se habla de empresas de publicidad. Esto es un genérico, probablemente haya más empresas de otro rubro, pero bueno, está muy centrado en que esa información se va de donde tendría que estar alojada y no moverse hacia otras empresas que lo que hacen con esa información es utilizarla con fines comerciales. Entonces, acá vamos a lo otro que yo le quería plantear, que es que mientras nosotros estamos hablando hoy, acá, nuestra información, la tuya y la mía y la de ustedes, oyentes, está siendo negociada. Está siendo negociada a nivel más macro, menos macro, pero está siendo negociada. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todos los datos que a ustedes se les ocurra, por lo más superfluos que parezcan, más tontos, qué edad tenemos, de qué equipo de fútbol somos, a dónde fuimos a comer la semana pasada, no sé, y etcétera, 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 así al infinito, puede ser una información que a alguien le interese y por la cual pague dentro de Uruguay, fuera de Uruguay, para algo más general, para algo más concreto. Y esa información, cuanto más precisa es, cuanto más elaborada está, más interesante es y más costo va a generar, o mejor dicho, más ganancia va a generar. Claro. Es el modelo de negocio que tienen estas gigantes, ¿no? Y que nos costó entender, creo, ¿no? Sí. Nos costó entender o darnos cuenta de eso, ¿no? Porque ahí no pasa esa lógica de que somos como un nodito, una cosita ahí, un puntito en esta ¿A quién red? le va a importar mi información? Claro, ¿no? y Esa en que la siempre suma, decimos. Claro. Y en la resta también, porque en la resta no, pero en lo particular, vuelvo a lo mismo. Acá lo que se está señalando es que no solamente esa Big Data filtrada y usada sin consentimiento, de forma ilícita, ilegal, por decirlo, y anti todo, antimonopólica y todo eso, pero además es cómo se logra a través de eso perfeccionar un modelo para teledirigir mensajes, para ser mucho más preciso en determinada llegada publicitaria. Entonces, no es solamente el modelo que ya está instalado, como que no estamos diciendo nada nuevo, y ustedes muchos dirán, no me estás contando nada, pero sí es entender que además de eso, hay otros actores que están interviniendo para canalizar esa data, para llevar esa data, con una complicidad de un sistema en el cual no hay demasiada regulación hasta ahora, y por eso esto es una noticia importante. Te iba a preguntar, o decíamos al principio, mencionábamos a Google, pero a ver, por separado hay un segundo grupo de procuradores generales estatales en Estados Unidos que están liderados en este caso por Nueva York. Perdón, el primer grupo está liderado por Texas y este por Nueva York. Por Nueva York, y ahí en este grupo apuntó y está más centrado su investigación en Facebook, concretamente. Sí. ¿Por qué en este caso? Con Facebook lo que sucede es algo conceptualmente similar a lo de Google, y ahora vamos a aclarar algunas diferencias entre qué es lo que implica en Google y qué es lo que implica en Facebook, pero con Facebook la noción o el concepto es: Facebook tiene un poderío enorme en todo lo que tiene que ver con el mercado de las redes sociales. O sea, si hacemos lupa, no en la internet en general, sino en redes sociales, Facebook tiene Instagram, Facebook tiene WhatsApp. Después podemos discutir, yo siempre me gusta discutir si es una red social o no, pero no importa, es un servicio muy importante de mensajería con más de 2.000 millones de usuarios. Y eso genera una red monopólica que implica una influencia, lo decíamos al principio, en procesos muy importantes. Entonces, esto lo leí ayer, un estudio muy reciente señala que 4 de cada 10 estadounidenses se informan exclusivamente por Facebook, a través de alguna de sus plataformas. Entonces, sí será importante, ¿no?, que 4 de cada 10 estadounidenses termina tomando decisiones o informándose, y entonces ahí es donde hay un foco de decir, bueno, ¿cómo se trabaja con esta red social, con esta empresa, para que se ajusten a determinadas normativas que permitan que la información circule? Y las acusaciones obviamente son de todo tipo y color, pero tienen que ver con cómo el algoritmo se comporta para ser neutral, si se quiere, cosa que es imposible, es casi que una utopía, claro. Pero bueno, pero cómo ordena la información y cómo Facebook, que también es una acusación muy fuerte, es o no es de alguna manera
un agente de noticias, por decirlo de alguna manera sencilla para que se entienda, o un jugador importante de la información, de la agenda de noticias que tiene una incidencia y que tiene que tomar una determinación. Entonces, esto está atado también a una acusación externa de la semana pasada de Rusia. En Rusia hay una acusación muy fuerte de cómo estos sistemas, acá también está en parte incluido Google, están distribuyendo información y publicidad, en este caso propaganda, de uno de los candidatos rusos de oposición a Vladimir Putin, y eso, desde el punto de vista del gobierno, no debería ser así, porque bueno, hay una ley de propaganda y demás, y no debería estar circulando determinados mensajes políticos en la red social, a lo cual la contestación es, eso es responsabilidad de quien decide contra las leyes del país o otras más globales, igual pautar. Entonces ahí empiezan de vuelta a aparecer esas cosas de, bueno, y la responsabilidad y la respuesta, ¿qué responden? ¿O cómo responden los gigantes? Mencionemos el último caso, ¿no? Sobre el que vale la pena hacer foco, que es Apple también, que enfrenta por estos días problemas, pero en este caso es por otra polémica, ¿no? Que está totalmente atado, y por eso sí. lo incluí, porque me parece que es como el paquete de todas las cosas que suceden y que tienen que ver con algo que los une, ¿no? En el caso de Apple es el pedido de disculpas. Ayer lanzaron productos y demás, eso lo podemos mencionar al pasar, pero la semana pasada tuvieron que pedir disculpas formalmente por ya algo que venía de una investigación de hace más de 1 año y medio sobre cómo el sistema de reconocimiento de voz y asistente de personal, Siri, exactamente, estaba siendo, digamos, utilizado para grabar, o sea, no solamente se grababa, que se sabe que se graban las conversaciones y las cosas que uno le dice al teléfono cuando está activado, sino que además eso estaba siendo utilizado por un equipo humano, no solamente por una máquina que recopila la información y la ordena con inteligencia artificial, sino que por gente, como nosotros dos, que lo que estaba haciendo era utilizar eso supuestamente para entender y para poder desarrollar mejor la herramienta en distintos idiomas y distintas culturas. Eso era lo que argumentaba la empresa, ¿no? Que las escuchas eran para ajustar el algoritmo y que efectivamente comprobar que estuviera obedeciendo bien Siri, digamos, ¿no? Algo así, pero volvemos a lo mismo. Y acá para que quede claro los 3 puntos y las diferencias y similitudes, es Google usa nuestros datos sin permiso y los pasa por abajo de la mesa a 3, 4, 25 empresas. Facebook tiene toda nuestra información en nuestros perfiles y nos da información y no sabemos de qué manera equilibra o no la balanza, porque el algoritmo es una cosa que todavía nosotros, los humanos de a pie, no manejamos. Y Apple, todas empresas gigantes con un montón de influencia en un montón de cosas y llegada de venta de productos, de venta y de consumo, usan nuestras conversaciones y nuestros datos personales sin consentimiento. Entonces, el consentimiento, ¿no? Acá la clave es, parecen hacer lo que quieren con lo que nosotros somos y hacemos en este mundo digital, y no hay mucho que reclamar, y si hay que reclamar, la respuesta termina siendo dinero. ¿Y qué pasa con lo que sucedió antes? Claro. Sí, y uno se pregunta, ¿y es realmente el verdadero perjuicio para esas empresas el dinero? Porque estamos acostumbrados a escuchar también como titulares de millones de dólares que han tenido que pagar en Europa por una multa, y parece ser como plata de la caja chica, ¿no? Lo que tienen que un vuelto que tienen que sacar. A ver, el foco puede estar en las violaciones de privacidad, ¿no? Parece estar, y ahí es donde parece estar cada vez más expuesto, ¿no? Sí. ¿Qué podemos esperar entonces de estos procesos? ¿En qué puede quedar también, no? Porque ahora venimos diciendo, bueno, empezaron a investigar, se formalizó determinada acusación, pero Sí, hay 2 ejemplos, 2 antecedentes cercanos que involucran a varias de estas empresas que marcan lo que yo te decía recién. Es hasta ahora la lógica de lo que es la consecuencia o el castigo es dinero, ¿no? A fines de julio a Facebook le pusieron una multa récord histórica a nivel nunca una empresa recibió una multa tan grande, $5.000 millones por no proteger los datos de los usuarios. $5.000 millones que van a parar a una agencia gubernamental. Y bueno, no sé, eso cómo después repercute al daño que puede haber en cada uno. Porque muchas de estas cosas tienen que ver con denuncias que son colectivas. Mucha gente que se junta para ir ante la justicia y presentar una demanda colectiva, porque si no, demandas individuales contra esto es como nada, no tiene ningún sentido. Bueno, hasta ahora, eso, $5.000 millones
no sé, ustedes traten de hacerse una idea de ese dinero, cómo puede ser distribuido o en qué puede impactar o a qué se puede destinar, o qué a nosotros, como de vuelta, los de a pie, que nos puede cambiar que una empresa pague eso, no lo sé. Capaz que me falta amplitud mental para entenderlo. Yo no veo ahí ni un freno, ni una mirada autocrítica, no veo nada. Y después, otro ejemplo, YouTube de Google, acordó para la justicia también una cifra récord muy inferior a la que dije recién, de 5.000 millones, que es de 170 millones de dólares, porque usó datos de menores en la plataforma. Y esto es otra vez lo mismo, o sea, es uso indebido. ¿Qué pasó? Vos los datos de los usuarios mayores de edad los podés usar de acuerdo a los términos y condiciones. Pues se supone libremente. Que sí, eran Bien. conscientes y dieron de alguna forma su consentimiento sin saberlo. Pero si sos menor de edad, aún pudiendo ser usuario de la red, si no tenés consentimiento de tus padres, no podés usarlos. Y sin embargo los usaban igual. Entonces ahí hubo sí una marcha atrás, si se quiere, y un ajuste de una práctica que, eso del tema de si vos entras con 13 años a una red social o a un servicio, tenés 5 años donde, ¿qué pasa con lo que vos consentís? ¿Consentís vos? ¿Quién consiente? ¿No? Entonces volvemos a lo mismo. En definitiva, se trata de ese vínculo que tenemos los usuarios, la gran masa y los servicios. Hasta ahora, esos consentimientos, esa vinculación, esos términos y condiciones le daban y le dan un margen de acción enorme a las empresas. Hay autocrítica personal, tiene que haber, ¿no? Nosotros cuando nos anotamos a un servicio, nos afiliamos, nos inscribimos, tenemos que ser conscientes. No sé si vamos a leer en cada uno de los casos todos esos términos y vamos a entenderlos, porque a veces la letra escrita de forma legal puede ser entreverada y puede ser engañosa, es verdad. Pero también tenemos una cosa de ser conscientes. No podemos tampoco pretender que si no pensamos un poco qué estamos haciendo a determinadas escalas, eso no nos pueda repercutir. O sea, si vos bajas una app X desconocida y la app te dice, mira que yo te voy a grabar todo el tiempo lo que estás haciendo, y vos le decís que sí, y te graba, después, bueno, a llorar al te cuartito. grabó, claro, a llorar al cuartito. Entonces, ¿cómo hacemos para poner un matiz en eso, ¿no? En no irnos al extremo de jorobate porque vos diste tu consentimiento, que es lo que puede decir alguien que está más apegado a la parte legal. ¿Y qué podemos decir los que no estamos apegados a la parte legal, sino que pensamos estos temas y nos interesan estos temas? Decir, bueno, ¿quién me da alguna garantía extra? Que, bueno, ok, sí, yo di un consentimiento que quizás no lo pensé bien y no sabía lo que significaba, que es lo que nos pasa en el 90 y pico % de las veces. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién interviene? ¿No? Y no solamente estos organismos, yo decía, pequeños que regulan localmente, que luchan contra estos gigantes, sino algo más macro. Entonces, como resultado, como conclusión de todo esto que estábamos comentando, esta investigación y esta apertura de estas líneas que se están dando, lo que demuestra es que el tema escaló, lo que demuestra es que ojalá la regulación empiece a ser regulación en serio y que estas empresas también empiecen a controlar o a recibir una mirada un poco más profunda para detener esas prácticas que los llevan a, por ejemplo, en el caso de Google, que no lo dije, haber hecho ganancias por más de 50.000 millones de dólares solamente en publicidad, que es el modelo del cual hablamos al principio y que es nuestra información circulando, ¿no? Pero bueno, será tema para ir siguiendo y conversando. Sin duda. Gustavo, gracias como siempre, un placer tenerte por acá. Nos reencontramos en unos días. Muy bien, un placer.